Viernes, 7 de junio de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 17. Registro digital, 2028910. Tipo, jurisprudencia. Obligación de exhibir películas en su versión original y subtituladas al español. Exceptuar de esa obligación a las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, que pueden ser dobladas al español, es inconstitucional al no superar las gradas de necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, artículo 8. De la Ley Federal de Cinematografía. Hechos: una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que establece que las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento y que las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español, pues a su juicio el hecho de que no se permite exhibir películas dobladas al español que no sean las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, genera una restricción injustificada a su libertad de comercio. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía es inconstitucional, pues si bien persigue un fin constitucionalmente válido, no supera las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Justificación: el precepto citado tiene por objeto respetar irrestrictamente la concepción y realización de obras cinematográficas, y constituye una medida idónea para conseguir el fin pretendido, pues exhibir películas al público en su versión original, excepto las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, busca respetar su originalidad y finalidad. Sin embargo, no supera las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pues existen medidas menos lesivas al derecho a la libertad de comercio, como establecer un sistema de cuotas de exhibición de obras cinematográficas, mismo que se aplica en distintos países a nivel internacional para conciliar los distintos gustos y opciones lingüísticas, lo que habilitaría a la quejosa para acercarse comercialmente con el amplio sector de personas que no saben leer o que lo hacen en forma deficiente, o simplemente al que no opta por ese tipo de presentación. El doblaje tiene como único objetivo traducir la expresión verbal efectuada en el idioma de origen, de ahí que su finalidad no es crear, sino reproducir la expresión gramatical que debe sujetarse a la idea expresada por su creador, ponderando además que no toda la población está alfabetizada ni tiene la visión suficiente para leer solo subtítulos. Tampoco supera el examen de proporcionalidad en sentido estricto porque no logra conseguir con eficacia el respeto a la concepción y realización de las películas, al tiempo que las limitaciones al derecho fundamental de libertad de comercio que asiste a la parte quejosa resultan intensas por la manera en que el precepto incide en el derecho de referencia. Primera sala. 2 de 17. Registro digital, 2028911. Tipo, jurisprudencia. Obligación de exhibir películas en su versión original y subtituladas al español. No viola el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. Hechos: una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que establece que todas las películas sin importar su clasificación deben exhibirse subtituladas al español. Considero que esa obligación es una medida regresiva a la protección de los derechos a la libertad de comercio, de libre competencia y concurrencia, así como a la igualdad. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía no viola el principio de progresividad de los derechos humanos, en su vertiente de no regresividad. Justificación: el precepto reclamado no contiene una medida regresiva, ya que establece la obligación de exhibir todas las películas subtituladas al español en aras de incluir a la población con discapacidad auditiva. Por el contrario, abona a optimizar el principio de progresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva y a cumplir las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano respecto de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente, del derecho a la igualdad y de acceso a la cultura.
Todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a realizar diversas acciones tendientes a incluir a las personas que forman parte de dicho grupo social, inclusive, dicha obligación cobra relevancia para todas las personas físicas o jurídicas en atención a la eficacia horizontal de los derechos humanos. Primera Sala. 3 de 17. Registro digital, 2028912. Tipo, jurisprudencia. Obligación de exhibir películas en su versión original y subtituladas al español. No viola los principios de libre competencia y concurrencia ni el derecho a la libertad de elección de los consumidores, artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. Hechos: una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que establece que las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español y que las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español. La empresa consideró que la obligación de subtitular las películas, independientemente de su idioma original, implica una ventaja competitiva injustificada en favor de las televisoras y servicios de streaming over the top, OTT, quienes no deben cumplir esa exigencia. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía no viola los principios de libre competencia y concurrencia, así como tampoco el derecho a la libertad de elección de los consumidores ni establece una ventaja competitiva injustificada. Justificación: la exhibición al público de películas se entiende como aquella que se realiza en salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos o cualquier otro lugar abierto o cerrado, mientras que la transmisión o emisión se conceptualiza como la efectuada en sistema abierto, cerrado, directo, por hilo o sin hilo, electrónico o digital, a través de cualquier sistema o medio de comunicación conocido o por conocer, cuya regulación se rige por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y sus respectivos reglamentos. No puede considerarse actualizada la transgresión a los principios de libre competencia y concurrencia ni que se desplace a los agentes económicos que participan en la exhibición de películas en salas cinematográficas con respecto a las televisoras y servicios OTT, pues además de las distinciones técnicas y artísticas que conlleva cada formato, la mecánica de exhibición de los subtítulos implica distinciones que no permiten hacer su comparación, pues las películas exhibidas en cines utilizan una misma proyección que debe ser captada y entendida por un público que se reúne en un recinto o lugar como salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos o cualquier otro lugar abierto o cerrado en que pueda efectuarse, de manera que se trata de una experiencia compartida en la que el formato de la obra será el mismo para todos los espectadores. En la televisión y servicios OTT, su propio formato de recepción permite personalizar ciertos aspectos de la transmisión, como incluir subtítulos, sin que ello implique que otros espectadores con acceso al mismo material en otra televisión o equipo audiovisual vean la transmisión de esa misma manera. Las televisoras o los servicios OTT, si bien no cuentan con las mismas obligaciones derivadas del artículo aludido, en las normas que las regulan se les compele a realizar acciones en cuanto a la inclusión de los subtítulos en su actividad de transmisión y emisión para dar accesibilidad a personas con discapacidad auditiva, por lo que no podría considerarse la existencia de una ventaja competitiva que desplace a la parte quejosa o de alguna vulneración a sus derechos de libertad de competencia y concurrencia. Primera Sala. 4 de 17. Registro digital, 2028923. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Sonora. No se actualiza por inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional. Hechos: una persona demandó la nulidad del dictamen de su pensión jubilatoria y al haber transcurrido más de 100 días sin actividad procesal de su parte, el Tribunal de Justicia Administrativa sobreseyó en el juicio, en términos del artículo 87, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, en relación con el diverso 192, fracción 2, inciso B, del Código de Procedimientos Civiles Local, de aplicación supletoria. En amparo directo aquella argumentó que no se tomó en consideración que diversos actos procesales debían realizarse por la autoridad responsable. Criterio jurídico: este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la caducidad de la instancia en el juicio contencioso administrativo en el Estado de Sonora no se actualiza por inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional. Justificación: el artículo 87,
fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora prevé una causa de sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo que válidamente puede entenderse como caducidad cuando no se haya efectuado algún acto procesal durante el lapso de 100 días naturales, pero ante su regulación deficiente son aplicables supletoriamente las reglas que prevé el diverso 192 del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa para la figura de la caducidad, y de esa construcción normativa deriva que esta figura se actualizará por falta de promoción de las partes cuando ello provoque que no se efectúe algún acto procesal durante el plazo de 100 días naturales. Esta interpretación es congruente con el artículo 17, segundo y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los cuales toda persona tiene derecho a que los tribunales le impartan justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esos deberes específicos no pueden ignorarse ni trasladarse a las partes en un juicio de nulidad cuando la inactividad procesal sea por falta de cumplimiento de administrar justicia en los plazos que fijen las leyes y en estas no se prevea expresamente una carga específica para las partes de impulsar el procedimiento, incluso en contextos procesales en los que la inactividad derive de la omisión del tribunal de llevar a cabo la actuación, o bien, de emitir el proveído o resolución que le corresponda. Por tanto, en los juicios contenciosos administrativos la caducidad como causa de sobreseimiento no se actualiza cuando la inactividad procesal es atribuible al órgano jurisdiccional, máxime que conforme al indicado precepto 17 constitucional, no solo se trata de lograr la solución de los juicios o procedimientos a fin de llegar a un estado de certeza jurídica para las partes, sino del interés de la sociedad en que se resuelvan, para lo cual el Estado, por voz del tribunal, tiene la obligación de velar por cumplir con la administración de justicia de manera pronta, expedita, imparcial e independiente. Estimar que la caducidad en el juicio de nulidad procede también por inactividad del órgano jurisdiccional, implicaría hacer una interpretación restrictiva contraria al principio pro persona, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 1 y 17 constitucionales. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 5 de 17. Registro digital, 2028932. Tipo, aislada. Cesión de derechos parcelarios y de tierras ejidales de uso común. Es nula cuando comprende la totalidad de los bienes de la persona cedente, aplicación supletoria del Código Civil Federal. Hechos, una persona ejidataria, adulta mayor de la tercera edad, demandó la nulidad del contrato privado de cesión de derechos parcelarios y sobre tierras de uso común por inoficioso que, a título gratuito, celebró con su hijo, quien posteriormente la desatendió, argumentando que es aplicable supletoriamente el artículo 2347 del Código Civil Federal, en términos del diverso segundo de la Ley Agraria, porque incluyó la totalidad de sus bienes sin reservarse en propiedad o en usufructo lo necesario para tener una vida de calidad conforme a sus circunstancias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es nula la cesión de derechos parcelarios y de tierras ejidales de uso común, cuando comprende la totalidad de los bienes de la persona cedente. Justificación. El artículo 80 de la Ley Agraria regula genéricamente la enajenación de derechos parcelarios, cuyo alcance se circunscribe al derecho de su usufructo, pues no es la parcela el objeto de la operación. El concepto genérico de dicha enajenación comprende la cesión de derechos, la que a su vez incluye la transmisión a título oneroso y la que se realiza a título gratuito, dentro de la cual se ubica la donación, que si bien el referido precepto 80 la establece tácitamente, no la desarrolla o la regula deficientemente. Las normas aplicables supletoriamente del Código Civil Federal, relativas a la nulidad o revocación de la donación no contrarían lo dispuesto en la Ley Agraria, sino que son congruentes con sus principios, en tanto que su artículo 2347 establece la nulidad de la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias, y el diverso 2370 su revocación por ingratitud, lo cual obedece a un fin constitucionalmente válido, consistente en garantizar a quien dona la totalidad de sus bienes una vida integralmente digna, con calidad y satisfacción de todas sus necesidades primordiales: alimentación, vivienda, salud, etc. En la tesis de jurisprudencia 2A/J, 34/2013, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la aplicación de una norma no puede condicionarse a que proceda solo en los casos en que la ley a suplir prevea expresamente la figura jurídica a suplirse, ya que dicha interpretación puede tener como consecuencia delimitar la finalidad que persigue dicha institución, que es auxiliar al juzgador en su función aplicadora de la ley para resolver las controversias que se
someten a su consideración. Las citadas reglas inherentes a la nulidad y revocación de la donación son aplicables supletoriamente a las de la ley agraria que regulan la enajenación de derechos parcelarios a título gratuito, ya que tienen como objeto proteger a quien cede sus bienes o derechos sin recibir nada a cambio, más aún cuando se trata de una persona que detenta la calidad de ejidatario y, por ende, goza de una protección especial de naturaleza social. Lo que encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2A/J 78/2000, derivada de la contradicción de tesis 37/2000 SS, en donde la referida sala sostuvo que si bien el citado artículo 80 se refiere en forma genérica a la enajenación de derechos parcelarios y que dicho término es muy amplio en tanto incluye la transmisión a título oneroso o gratuito, dentro del que podría ubicarse la donación, lo cierto es que la primera parte del propio precepto no puede desvincularse de su parte final, en la que se establece que la venta podrá ser anulada si no se concede al cónyuge e hijos del ejidatario el derecho de preferencia, de lo que deriva que en el reconocimiento de la transmisión de derechos parcelarios a título gratuito, se puede ubicar a la donación, y en su caso, quienes resulten perjudicados con su realización, podrán solicitar ante el tribunal correspondiente su nulidad. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 6/17. Registro Digital, 2028937. Tipo, jurisprudencia. Devolución automática de saldo a favor del impuesto sobre la renta. La autoridad fiscal no está obligada a verificar que el contribuyente es el titular de la cuenta clave proporcionada en la declaración. Hechos, los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar en una solicitud de devolución automática de saldo a favor del impuesto sobre la renta, presentada en la plataforma digital del Servicio de Administración Tributaria, si la autoridad está obligada a verificar que el contribuyente es titular de la cuenta clave proporcionada para efecto del pago, previo a realizar la transferencia. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que ante una solicitud de devolución automática de saldo a favor por concepto del impuesto sobre la renta, la autoridad fiscal no tiene la obligación de verificar que el contribuyente sea el titular de la cuenta clave proporcionada en la declaración, previo a realizar la transferencia. Justificación. La devolución por concepto de saldo a favor encuentra sus bases, entre otros, en los artículos 22 y 22b del Código Fiscal de la Federación. En el caso de las devoluciones automáticas, las referidas bases deben interpretarse junto con los demás ordenamientos que las regulan. En términos de la regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, las personas físicas que presenten su declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior pueden optar por solicitar la devolución de saldo a favor del impuesto sobre la renta al marcar el recuadro respectivo, para considerarse dentro del sistema automático de devoluciones. Las declaraciones podrán presentarse ya sea con contraseña, firma o firma por tabel, las cuales, en su carácter de firmas electrónicas avanzadas, sustituyen a la firma autógrafa y tienen el mismo valor probatorio. Además, en términos de la referida regla 2.3.2, la cuenta clave que el declarante proporcione es la que reconoce de su titularidad y autoriza para efectuar el depósito de la devolución respectiva. Por lo anterior, no puede interpretarse que la falta de correspondencia del contribuyente con la persona titular de la cuenta clave proporcionada en la solicitud es uno de los errores que, en términos del artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, ameritan un requerimiento de la autoridad. En primer lugar, porque el nombre del titular de la cuenta no forma parte de la información que debe proporcionarse, por lo que la autoridad no puede advertir dicha falta de correspondencia. Admitir lo contrario implicaría ignorar que la autoridad debe considerar que la cuenta clave proporcionada es la que el contribuyente reconoce como suya, y la obligaría a requerir dicha información en todas las solicitudes de devolución automática, pues en ninguna de ellas constará el nombre del titular de la cuenta. En segundo lugar, porque implicaría desconocer que la firma electrónica sustituye a la firma autógrafa y, por tanto, que produce los mismos efectos con igual valor probatorio. Afirmar que la autoridad debe verificar que la cuenta clave proporcionada es de la titularidad del contribuyente declarante significaría que la firma electrónica no basta para identificar al contribuyente como el autor legítimo de la declaración, lo que nulificaría la finalidad de los referidos instrumentos. Segunda Sala. 7/17. Registro Digital, 2028942. Tipo, jurisprudencia. Estabilidad en el cargo de personas juzgadoras con nombramiento provisional. Está sujeta a que concluya el periodo para el cual fueron designadas o que se nombre con carácter definitivo a su reemplazante con motivo de un concurso de oposición o de méritos. Hechos,
los tribunales colegiados contendientes discreparon sobre el alcance de la garantía de estabilidad tratándose de personas juzgadoras de primera instancia con nombramientos provisionales. Uno de ellos resolvió que esa garantía protege a los juzgadores provisionales hasta el momento en que concluye un concurso abierto de oposición, sin que sea necesario designar al vencedor que ocupará la plaza en forma definitiva. En contraste, el otro tribunal consideró que la garantía de estabilidad rige hasta que se nombra con carácter definitivo a un juzgador reemplazante como resultado de un concurso de oposición. Criterio jurídico. La garantía de estabilidad en el cargo de las personas juzgadoras de primera instancia con nombramientos de carácter provisional rige hasta que concluye el periodo para el que fueron designadas o hasta en tanto se nombre en forma definitiva a su reemplazante, como resultado de un concurso de oposición o de mérito según disponga la legislación de que se trate. Justificación. Las garantías judiciales tienden a salvaguardar la impartición de justicia y la independencia de quienes ejercen esa función primordial en el Estado mexicano. Una de esas garantías es la estabilidad en el ejercicio del cargo de las personas impartidoras de justicia, mismas que siempre que observen un buen desempeño judicial y no incurran en alguna causa de responsabilidad, tendrán garantizado que no sean removidas de sus funciones en forma arbitraria o injustificada. Sin embargo, tratándose de personas juzgadoras de primera instancia con nombramientos de carácter provisional, su estabilidad está sujeta a una condición resolutoria, a saber, que llegue a su fecha de término el nombramiento por el que fueron designadas o, bien, que sea designado un juzgador reemplazante en forma definitiva como resultado de un concurso de oposición o de mérito según disponga la legislación de que se trate. Dicho criterio es compatible con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada de los casos Apitz Barbera y otros vs Venezuela, así como Reverón Trujillo vs Venezuela, en los cuales señaló que la provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso de oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez. Provisorio con carácter permanente. Primera Sala. 8 de 17. Registro digital, 2028945. Tipo, aislada. Gratificación por jubilación de las personas trabajadoras de la Secretaría de Educación Pública. No le es aplicable la exención prevista en el artículo 171 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hechos, la persona quejosa estimó que la cantidad que recibió por concepto de gratificación por jubilación, identificado como, se iguala a 63, de parte de la Secretaría de Educación Pública patrón y retenedor, equivale al ingreso único por jubilación, por lo que está exenta del pago del impuesto sobre la renta, conforme al artículo 171 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que a la gratificación por jubilación otorgada a las personas trabajadoras de la Secretaría de Educación Pública al momento de su separación, no le es aplicable la exención prevista en el artículo 171 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Justificación. De los artículos 93, fracción 13 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta deriva que no se pagará dicho tributo respecto de ingresos que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por ser los que en el caso interesan, hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo vigente del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. El artículo 171 de su reglamento regula el ingreso por el pago de la jubilación, pensión o haber de retiro cuando el trabajador convenga con el empleador que se cubra mediante pago único y siempre que no exceda de 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado al año a que se refiere el citado artículo 93, fracción 13, y que por el excedente lo pagará en términos del artículo 95 de la misma ley. La gratificación por jubilación es una prestación adicional que se otorga a quienes hayan obtenido su jubilación y se refiere a una recompensa por los años de servicio prestados, según se obtiene del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, y de los lineamientos normativos que regulan el otorgamiento y pago de las prestaciones autorizadas al personal adscrito a los subsistemas centrales de la Secretaría de Educación Pública, incorporados al modelo de educación media superior y superior, los cuales establecen que dicha gratificación es un concepto identificado como, se iguala a 63, que se otorga al personal docente, de apoyo y de asistencia a la educación adscrito a los subsistemas centrales de la Secretaría de Educación Pública, incorporados al modelo de educación superior y media superior, definida como una compensación adicional que se cubre con motivo de la pensión por jubilación,
de retiro por edad y tiempo de servicios en edad avanzada. En ese contexto, no es una jubilación que dicha dependencia otorgue en único pago a los trabajadores, sino que es una compensación adicional otorgada con motivo de la separación de las personas trabajadoras al jubilarse, de ahí que no le es aplicable la exención regulada en el señalado precepto reglamentario. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 9 de 17. Registro digital, 2028955. Tipo, aislada. Intereses moratorios por devolución de pago de lo indebido en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia del juicio contencioso administrativo. Su cálculo debe realizarse a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de 50 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal, o bien, del momento en que ésta se negó y hasta que se realice su pago. Legislación del Estado de Querétaro. Hechos: en el juicio de amparo indirecto, el juez de distrito resolvió que procedía el pago de intereses moratorios cuando se ordena la devolución del pago de lo indebido en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia pronunciada en un juicio contencioso administrativo, desde que se efectuó su pago hasta que se devuelva la cantidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el pago de intereses moratorios cuando se ordena la devolución del pago de lo indebido en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia del juicio contencioso administrativo, debe calcularse a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de 50 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal, o bien, del momento en que ésta se negó y hasta que se realice su pago. Justificación. La visión reparadora que justifica la obligación del pago de intereses a cargo de la autoridad fiscal en los supuestos de devolución de pago de lo indebido y la naturaleza de esa figura indemnizatoria que se funda en la negligencia y mala fe con que se conducen las autoridades a partir de que les es reprochable retener indebidamente una cantidad, permiten establecer que para definir el inicio del cómputo del plazo para el pago de intereses moratorios debe considerarse el momento en que la autoridad se niega a devolverlo injustificadamente, para lo cual debe atenderse al origen racional de la regla prevista expresamente en el supuesto de que la devolución sea concedida por la autoridad fiscal ante la que se hizo la solicitud, esto es, a partir de que transcurre el plazo de 50 días siguientes a la fecha de su presentación, pues al respecto opera la misma razón de ser que define el momento a partir del cual deben pagarse los intereses moratorios, que yace en que lo indebido del pago no está en la obediencia a la norma fiscal, sino en el exceso o equivocación de esa obediencia, y que el reproche a la autoridad no debe surgir de manera automática al pago, pues es el particular quien autodetermina las contribuciones a su cargo, de manera que la autoridad hacendaria no estaría obligada, en ese momento, a verificar si el pago que hizo el causante fue indebido por exceso o error, sino que razonablemente el legislador atiende a esta situación objetiva para establecer que el pago de intereses moratorios debe ser a partir del día siguiente en que venza el plazo legal que tiene la autoridad para llevar a cabo la devolución, ya que es cuando puede atribuirse a la autoridad una conducta negligente o de mala fe, porque estuvo en aptitud de procesar la solicitud y resolverla, y que llevado al supuesto en el que la devolución es concedida en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, opera en la misma forma porque el reproche a la autoridad radica en que la presunción de legalidad de la que está investida originalmente su determinación es desvirtuada, lo que revela la existencia de la afectación patrimonial sufrida por el contribuyente a partir del momento en que se negó la solicitud, o bien, a partir de que transcurrió el plazo de 50 días que tenía la autoridad para realizar la devolución, sobre lo cual deberá atenderse temporalmente al que mayor beneficio represente para el contribuyente. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 10 de 17. Registro digital, 2028956. Tipo, aislada. Intereses moratorios por devolución de pago de lo indebido. Procede su pago si ésta se efectúa en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia del juicio contencioso administrativo. Interpretación conforme del artículo 59 del Código Fiscal del Estado de Querétaro. Hechos. La persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de un recurso por defecto en el cumplimiento de la sentencia pronunciada en un juicio contencioso administrativo que declaró la nulidad de la resolución que le negó la devolución de las cantidades pagadas indebidamente por concepto de impuesto predial. La Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro devolvió el pago de lo indebido, sin incluir intereses moratorios, bajo el argumento de que el juzgado administrativo local no la condenó a su pago. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que no obstante la falta de disposición legal expresa que prevea el pago de intereses moratorios por la autoridad fiscal, la persona contribuyente tiene derecho a que la devolución de la cantidad pagada indebidamente en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia del juicio contencioso administrativo lo incluya. Justificación: la eficacia tutelar de los principios tributarios de equidad y proporcionalidad, contenidos en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, guarda una bidireccionalidad en la que la proporcionalidad tiene una manifestación negativa, en el sentido de que prohíbe al fisco recaudar cantidades superiores a las debidas y, en caso de hacerlo, lo obliga a reintegrarlas al particular, mientras que el de equidad obliga a la autoridad hacendaria a reparar el quebranto patrimonial sufrido injustificadamente, de ahí que el artículo 59 del Código Fiscal de dicho Estado debe ser interpretado bajo esa visión reparadora que justifica la obligación del pago de intereses a cargo de la autoridad fiscal en los supuestos de devolución de pago de lo indebido, por tratarse de una figura indemnizatoria que se funda en la negligencia y mala fe con que se conducen las autoridades a partir de que les es reprochable retener indebidamente una cantidad y que, objetivamente, se actualiza cuando en un juicio se determina que la autoridad actuó ilegalmente, sin que sea obstáculo para acceder a esa reparación la falta de una disposición legal que reconozca ese derecho. De acuerdo con el modelo contencioso de plena jurisdicción, el hecho de que la devolución sea concedida en cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo equivale al supuesto que reconoce el precepto legal indicado para la procedencia del pago de intereses cuando la devolución es ordenada por la autoridad hacendaria, debido a que ésta es sustituida por el tribunal que define y delimita el derecho del particular, aunado a que, incluso, la regulación de aquel supuesto es innecesaria en atención a la interpretación sistemática de las normas relacionadas con la materia y al derecho a la seguridad jurídica, cuya observancia no implica que la ley deba señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones entabladas entre las autoridades y las personas, sino que basta con establecer los elementos mínimos para el ejercicio del derecho. La interpretación referida desincentiva la generalización de una práctica de las autoridades fiscales que vulnera el derecho de la persona contribuyente a obtener la reparación, consistente en negar las solicitudes de pago de lo indebido para eludir el cumplimiento de la obligación de pagar intereses, so pretexto de la falta de previsión de un supuesto específico que obligue a su pago cuando sea concedida en cumplimiento de una resolución dictada en un juicio contencioso administrativo estatal. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 11 de 17. Registro digital, 2028957. Tipo, aislada. Juicio contencioso administrativo federal. Procede contra la resolución del recurso de revocación que confirma la diversa del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, que determina la responsabilidad administrativa de una persona agente del Ministerio Público. Hechos. Una persona agente del Ministerio Público demandó la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación interpuesto contra la diversa dictada por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República que determinó su responsabilidad administrativa. La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró que era incompetente, porque dicha fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo, por lo que no forma parte de la Administración Pública Federal y, por ende, sobreseyó en el juicio en términos de los artículos 8º, primer párrafo, fracción 2 y último párrafo, y 9º, primer párrafo, fracción 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que procede el juicio contencioso administrativo federal contra la resolución del recurso de revocación que confirma la diversa emitida por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, que determina la responsabilidad administrativa de una persona agente del Ministerio Público de la Federación. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia para conocer de las controversias en torno a las relaciones laborales de las personas que desempeñen alguno de los cargos que prevé la fracción 13 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde, por afinidad, a los tribunales de justicia administrativa, ya que no se trata de servidores de la administración pública y no tienen una relación laboral con el Estado, sino una de carácter administrativo, por lo que debe estimarse que la autonomía constitucional de que goza la Fiscalía General de la República no representa un impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conozca de las controversias suscitadas por la imposición de sanciones
administrativas a sus servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por las resoluciones de los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, pues así lo establece la Ley Orgánica de ese tribunal en la fracción 16 de su artículo 3, lo que también se reconoce en su diversa 19, en relación con el 210 de la referida Ley General, al establecer como de la competencia de ese tribunal las resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación interpuesto contra las que determinen la responsabilidad administrativa de los servidores públicos por la comisión de faltas administrativas no graves. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 17. Registro Digital, 2028966. Tipo, jurisprudencia. Mejora regulatoria. El Congreso de la Unión no es sujeto obligado para someter sus actos formal y materialmente legislativos a un procedimiento de esta naturaleza, artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. Hechos: una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, al considerar que no se cumplió el procedimiento de mejora regulatoria previo a la aprobación del decreto legislativo que lo reformó. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad planteado. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Congreso de la Unión no es sujeto obligado para someter sus actos formal y materialmente legislativos a un procedimiento de mejora regulatoria, por lo que es innecesario que la reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía se hubiera sometido a ese procedimiento. Justificación: el Congreso de la Unión es un sujeto obligado en términos de la Ley General de Mejora Regulatoria tratándose, exclusivamente, del capítulo 6 denominado, de la implementación de la política de mejora regulatoria por los poderes legislativo y judicial, los organismos con autonomía constitucional y los organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, del título 2 denominado, del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, y no así para someter sus actos formal y materialmente legislativos ante un procedimiento de esa naturaleza. Sostener lo contrario soslayaría la autonomía de otros poderes de la Unión, así como los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Federal que reglamentan el procedimiento legislativo, pues este no debe supeditarse en aras de que su producción normativa se someta ante procesos de mejora regulatoria sustanciados por autoridades como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. Primera Sala. 13 de 17. Registro Digital, 2028975. Tipo, aislada. Personas exintegrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Cuando en el juicio contencioso administrativo demuestran la ilegalidad de su destitución, pueden retirar en una sola exhibición las aportaciones realizadas a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva o seguir cotizando para obtener una pensión por edad y tiempo de servicios. Hechos: una persona fue destituida de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y en el juicio contencioso administrativo demostró la ilegalidad del procedimiento de responsabilidad instaurado en su contra, por lo que se le pagó la indemnización correspondiente y demás prestaciones. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva Local le negó el derecho de realizar aportaciones por el tiempo que requería para obtener una pensión por edad y tiempo de servicios. Criterio jurídico: este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando una persona exintegrante de la citada dependencia demuestra en el juicio contencioso administrativo la ilegalidad de su destitución, puede retirar en una sola exhibición las aportaciones realizadas a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva o seguir cotizando para obtener una pensión por edad y tiempo de servicios. Justificación: si bien el artículo 19 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece los casos en que el personal de esa corporación debe pagar la totalidad de las aportaciones previstas en dicha ley para que se compute su separación por licencia o suspensión de los efectos del nombramiento como tiempo de servicios y que si falleciere, antes de reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a la pensión, estos deberán cubrir su importe para poder disfrutarla. Lo cierto es que no regula el supuesto de que una persona exintegrante de la Secretaría citada demuestra la ilegalidad de su destitución en el juicio contencioso administrativo. El artículo 19, fracción V y cuarto párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicable supletoriamente a la Ley de la Caja de Previsión referida,
prevé que la separación por suspensión de los efectos del nombramiento se computará como tiempo de servicios cuando el trabajador obtenga laudo favorable ejecutoriado, derivado de un litigio laboral por el tiempo que estuvo separado del servicio y se podrán retener las cuotas correspondientes. Al efectuar la liquidación por los saldos dejados de percibir o por salarios caídos. Los artículos 77, fracción 84 y 89 de la referida Ley de Seguridad Social señalan que durante el tiempo que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral tendrá derecho a realizar depósitos a su cuenta individual y que si tiene 60 años o más y no reúne los años de cotización, podrá seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión. En ese contexto, al haber causado baja de la policía preventiva de manera injustificada y ordenarse la restitución de sus derechos indebidamente afectados mediante resolución, la persona exintegrante de esa corporación se ubica en el supuesto previsto en el artículo 19, fracción v, de la última ley referida, por lo cual puede retirar en una sola exhibición las aportaciones que realizó en activo o seguir cotizando hasta cubrir la cantidad mínima de años necesarios 15 años conforme al artículo 27 de la Ley de la Caja de Previsión indicada para que opere su pensión, con lo que se garantiza su derecho a la seguridad social reconocido en el diverso artículo 123, apartado b, fracción 11, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de 17. Registro Digital, 2028976. Tipo, aislada. Prescripción de créditos fiscales. Requisitos para que opere, aplicación retroactiva en beneficio del artículo 146, párrafo 5, del Código Fiscal de la Federación vigente a partir de 2014. Hechos: una persona contribuyente solicitó la prescripción de un crédito fiscal exigible en 2005. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro se la negó bajo el argumento de que aún no transcurría el plazo máximo de 10 años establecido en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de la petición 2019, el cual fue suspendido al haber desocupado su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente, hipótesis que estaba prevista en la legislación vigente cuando se hizo exigible la obligación como causa de interrupción de la prescripción, no de suspensión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para computar el plazo para que opere la prescripción de un crédito fiscal, debe atenderse a la legislación vigente cuando el pago pudo ser exigido, momento en que ésta inicia, así como a las causas de suspensión e interrupción previstas en esa época y al beneficio extratemporal establecido en el párrafo 5 del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir de 2014, consistente en el límite de 10 años a las facultades de la autoridad para exigirlo, sin contar los periodos en que se hubiese suspendido su cobro, por ser atribuibles a la contribuyente, aplicable retroactivamente, al constituir un beneficio para la contribuyente. Justificación: los artículos 146, párrafo 2, 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación prevén, respectivamente, que el plazo de la prescripción de un crédito fiscal se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y sus excepciones son de aplicación estricta, y que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Asimismo, el carácter sustantivo de dicha figura jurídica, reconocido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende también las causas de suspensión e interrupción que inciden en su configuración. No obstante, para el cómputo del plazo para que opere la prescripción de un crédito fiscal exigible en 2005, es aplicable retroactivamente el párrafo 5 del precepto 146 citado, vigente a partir de 2014, en relación con el segundo transitorio, fracción X, párrafo 1, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, que disponen el plazo máximo de 10 años para que se configure, salvo que se actualice la suspensión de dicho plazo, al constituir un beneficio en favor de la contribuyente, pues de la exposición de motivos de dicha reforma se advierte que su finalidad fue evitar que la facultad de la autoridad se prolongue de manera indefinida. Máxime que en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibida la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, mas no en su beneficio. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 15 de 17. Registro Digital, 2028983. Tipo, aislada.
Ratificación tácita de las personas juzgadoras de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Opera si el dictamen relativo se emite, firma y notifica fuera del periodo de 3 años por el que fueron nombradas. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, mediante la cual se dictaminó no ratificar a la persona quejosa como juez de primera instancia. Se le concedió la protección constitucional, al considerarse que el dictamen carecía de la debida fundamentación y motivación. En revisión aquella argumentó que operó en su favor la figura de la ratificación tácita del nombramiento, pues emitió, firmó y notificó fuera del plazo de 3 años por el que fue nombrada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que opera la ratificación tácita de las personas juzgadoras de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, si el dictamen relativo se emite, firma y notifica fuera del periodo de 3 años por el que fueron nombradas. Justificación. En la tesis de jurisprudencia P/J 112/2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los presupuestos para que opere la ratificación tácita de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son, 1. Que se haya ejercido el cargo por el lapso previsto en la Constitución local respectiva y 2. Que al término del periodo no se haya emitido dictamen de evaluación, por el órgano u órganos encargados de proponer y aprobar la ratificación, que concluya en la negativa de la ratificación. Para efectos de la ratificación de las personas juzgadoras de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el dictamen respectivo, incluyendo su firma y notificación, debe culminar antes o en la propia fecha en que fenece el periodo de 3 años por el que fueron nombradas, en términos de los artículos 227 y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, ya que su dictaminación fuera de ese periodo actualiza la ratificación tácita, aun cuando la audiencia en que se resolvió su no ratificación se hubiese llevado a cabo dentro del citado plazo, máxime que la citada ley no prevé la figura del engrosé en esa materia, que faculte al órgano decisorio a realizar el dictamen en forma extemporánea. El proceso de ratificación concluye con la resolución fundada y motivada que le sea notificada al interesado para que pueda ejercer los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, de lo contrario, la posibilidad de recurrirla y solicitar la suspensión le sería vedada, con lo que se le podría dejar por tiempo indeterminado sin defensa hasta que la autoridad emita la resolución de no ratificación, la firme y notifique. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 16/17. Registro Digital, 2028986. Tipo, aislada. Recurso de revisión en materia agraria. Procede contra la sentencia que resuelve sobre el reconocimiento de derechos colectivos de los núcleos de población ejidal o comunal. Hechos. En un juicio agrario se reconoció la titularidad de la comunidad sobre una superficie que forma parte de un ejido. El comisariado ejidal interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria, el cual se declaró improcedente al considerarse que la acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales no actualizaba las hipótesis previstas en dicho precepto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de revisión en materia agraria contra la sentencia que resuelve sobre el reconocimiento de derechos colectivos de los núcleos de población ejidal o comunal. Justificación. El recurso de revisión en materia agraria se instituyó con la finalidad de impugnar las resoluciones de los tribunales agrarios que decidan conflictos sobre los derechos colectivos de un núcleo de población ejidal o comunal, en aras de dar mayor apertura a la impartición de justicia agraria y beneficiar la garantía de defensa de las partes, por lo que procede contra la sentencia que reconoce la titularidad de una comunidad agraria sobre una superficie que forma parte de un ejido. Pues si bien formalmente no se demandó una acción de conflicto de límites o restitución de tierras, conforme a las fracciones I y II del referido artículo 198, lo cierto es que el reconocimiento solicitado impacta en los derechos colectivos de un ejido o comunidad de manera análoga a tales supuestos, porque la decisión que sobre el particular se emita a favor de una de estas limitará o desconocerá, por consecuencia, derechos de la otra. En ese contexto, son situaciones análogas contra las que, por igualdad de razón, debe admitirse dicho medio de impugnación, en aras de no privar a los núcleos de población ejidal o comunal de un recurso creado para salvaguardar sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 17/17. Registro Digital, 2028994. Tipo, aislada. Suspensión en el juicio contencioso administrativo federal. Surte efectos hasta que se dicta sentencia definitiva. Hechos.
En amparo indirecto se reclamó la resolución que declaró improcedente el recurso de queja interpuesto contra el incumplimiento de la suspensión definitiva concedida a la persona quejosa en el juicio contencioso administrativo federal, y se solicitó la suspensión provisional con efectos restitutorios respecto de los actos ejecutados en razón de la sentencia emitida en sede administrativa, al considerar que aquella medida cautelar estaba vigente, pues consideró que derivado de la promoción del amparo directo en su contra aún no adquiría firmeza, por lo que tenía un derecho previamente a la presentación de la demanda de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal surte efectos hasta que se dicta sentencia definitiva. Justificación. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la sentencia firme es la emitida por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al resolver el juicio contencioso administrativo, sin importar que pueda ser impugnada, lo que dota de significado a su artículo 28, del que deriva que la finalidad de la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado es conservar la materia de la litis, y en el juicio de amparo directo es la ejecución de la sentencia tildada de inconstitucional. En ese contexto, de los mecanismos establecidos por el legislador para verificar el cumplimiento de la medida cautelar, se deduce que la suspensión en el procedimiento contencioso administrativo únicamente surte efectos durante su sustanciación y hasta que se dicte sentencia, mientras que la relativa al amparo directo surte efectos desde su solicitud hasta su conclusión, lapso en que se puede tramitar el incidente por exceso o defecto en su cumplimiento, siempre y cuando se haya concedido. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.